Bueno, este es otro tutorial en el que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en los anteriores de hacer un gráfico de barras, solo que en este vamos a usar una librería propiamente de visualización que se llama Chart.js. La ventaja que tiene Chart.js es que nos permite hacer la visualización de una manera mucho más sencilla porque ya por nosotros hizo un montón de cosas como las que hicimos nosotros en la versión anterior, y es definir el ancho de banda de las barras, definir la altura, definir los ejes, definir un montón de cosas. Entonces en este tutorial vamos a hacer otra vez un gráfico de barras, solo como ejemplo, porque en Chart.js se pueden hacer muchos otros tipos de gráficos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues importar la librería de Chart.js, de la misma manera en la que uno importaría la librería de P5 o la librería de 3, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí estoy buscando en Google Chart.js, y si entro al sitio web de Chart.js y pongo aquí Get Started, seguro me va a decir cómo puedo iniciar. Pongo aquí Get Started y aquí me dice justamente, pueden ver, voy a agrandar un poco acá. Aquí me está diciendo, para poder empezar a usar la librería, pues tengo que usar este script que va a cargar la librería. Entonces esto está cargando, como pueden ver acá, un CDN. Yo perfectamente podría descargar la librería y meterlo en mi carpeta, pero por ahora pues solo voy a usar el CDN. Cualquiera de las dos cosas son válidas. Listo, y aquí entonces tengo mi archivo, como ya hemos hecho antes, y ya cargamos la librería. Entonces ahora en mi documento Sketch, que acuérdense que lo estoy poniendo después de haber puesto la librería, puedo escribir lo que necesito escribir. Sin embargo, como no vamos a usar P5, entonces no podemos usar la función setup ni la función createCanvas. Eventualmente sí se podría hacer, o sea, eventualmente podríamos combinar tanto la librería Chart.js como la librería de P5 y hacer cosas entre los dos, que eso sería más interesante, pero supongamos que solo vamos a usar la librería Chart.js. Entonces, lo que tengo que hacer es crear un canvas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, dentro de mi documento de HTML, voy a crear y luego voy a crear un ID, una identificación para mi canvas. Lo voy a llamar mi canvas. Mi canvas. Ahora le puedo poner cierto ancho y cierto alto, como sugieren ahí en la aplicación, en la librería. Voy a ponerle un ancho de 400 y un alto de 500, no, un alto de 350. Y ahora voy a cerrar la etiqueta de canvas, como pueden ver acá. Listo. Acuérdense que esto lo estamos escribiendo en HTML, entonces implica escribir un elemento de HTML y unos atributos. Es totalmente diferente a como lo estábamos escribiendo en JavaScript. Listo. Y ahora aquí no se ve, pero debe haber un canvas. Ahora podemos volver a nuestro sketch.js y podemos ahora definir una cosa que llaman un contexto. Lo que necesita Chart.js para funcionar es que definamos un contexto. Porque resulta que cuando uno crea un canvas, entonces el canvas puede tener dos tipos de contexto. Puede tener un contexto bidimensional o un contexto tridimensional. Como lo que queremos hacer es una gráfica bidimensional, entonces vamos a crear un contexto bidimensional. Entonces voy a escribir contexto, voy a crear una variable contexto y voy a escribir lo siguiente. Document, que hace referencia a, es como si pensáramos en todo el sitio web, todo el documento como un objeto. Y luego get element by id. Esto es una función propia de JavaScript. Fíjense que escribí element con mayúscula, by con mayúscula y id con mayúscula. Y ahora voy a buscar mi canvas, que es el canvas que yo creé. O sea, lo que estamos haciendo es buscar un elemento por su id dentro del documento. En este caso es el canvas. Y vamos a obtener el contexto, que se escribe como pueden ver acá, get context. ¿Y qué tipo de contexto queremos? 2D. Esto en realidad es algo que uno no tiene que memorizarse, simplemente tiene que saber que ahí pues puede buscar en la referencia y buscar cómo se obtiene el contexto. Pero lo que es importante es que podemos obtener un contexto de nuestro canvas y ese es el contexto que tenemos que pasar a Chart.js para que funcione. Listo. Y ahora lo siguiente que tenemos que crear es nuestra gráfica. Entonces voy a poner aquí let gráfica y es igual a una nueva chart, porque Chart.js tiene un tipo de cosa en JavaScript que se llama un objeto. De nuevo, tampoco hay que memorizarlo, simplemente hay que saber que aquí escribimos new chart y este new chart recibe dos argumentos.
recibe nuestro contexto y recibe unas opciones. Entonces lo fácil y lo interesante de Chart.js es que en las opciones podemos poner en realidad todo lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí una variable que se llama llamar opciones, y fíjense que esas opciones las estamos pasando dentro de este chart, dentro de esta función chart, y aquí vamos a crear un objeto que contiene todas las opciones que queremos que tenga nuestra gráfica. Entonces, a partir de opciones es donde vamos a crear todo lo que necesitamos para crear este chart. Entonces, por ejemplo, una cosa que podemos poner dentro de las opciones es un type. ¿Qué tipo de gráfica queremos? En este caso queremos una gráfica de barras, entonces tenemos que poner type bar. Listo. Esa es una de las cosas que tenemos que poner en nuestro objeto. Otra cosa que tenemos que poner es los datos. Entonces los ponemos dentro de el elemento del objeto opciones que se llama data. Y dentro de data o dentro de datos creamos otro objeto. Y aquí es donde Chart.js puede ser un poquito enredado. Y es que todo se maneja y todo se estructura dentro del objeto funciones, pero el objeto funciones puede tener otros objetos adentro y otros objetos adentro. Entonces, dentro de data, ¿qué podemos poner? Dentro de data podemos poner, por ejemplo, unos labels. Y esos labels son muy similar a lo que hicimos con P5 y es una serie de etiquetas. Entonces voy a poner, por ejemplo, 4 labels: A, B, C y D. Acuérdense, esos labels pues van a depender en realidad de mis datos, ¿no? Sí, tendrían que ser unas variables categóricas dentro de mis datos. Listo. Y además de labels tenemos que incluir una cosa que llamaremos un datasets. Pero por ahora miremos lo de los labels. Miremos qué pasa si simplemente guardo la gráfica así. Entonces, si guardo la gráfica así, van a ver que Chart.js ya hizo todo esto por mí. Miren, es buenísimo porque puso los labels aquí abajo en mi gráfico de barras y puso una escala. La escala todavía no funciona bien porque no he puesto ningún tipo de dato, pero fíjense que Chart.js ya me ahorró un montón de trabajo. ¿Cuánto nos demoramos haciendo esto? Pues con el P5 en los videos anteriores. De nuevo, al hacer esto usando Chart.js nos ahorramos trabajo, pero también perdemos cierta flexibilidad porque no podemos escoger todas las cosas, aunque Chart.js tiene un montón de opciones. Listo. Y ahora, después de poner los labels, ahora podemos poner otra cosa. Podemos poner los datasets. Y los datasets son justamente ahora sí donde vamos a poner los datos. Entonces los datasets están en plural porque uno puede poner varios datasets. Entonces uno tiene que poner una array de datasets. Y dentro del array, y por eso digo que esto se puede tornar confuso, tengo que poner distintos objetos. Y cada objeto puede contener distintas cosas. Entonces, por ejemplo, voy a poner, no sé, para este objeto de datasets le voy a poner un label. Le voy a poner un label que sea estaturas, por ejemplo. Y en estaturas, ahora creo esto. Y Chart.js va a crear un label que se llama estaturas. Listo. Ahora puedo crear los datos de las estaturas. Entonces, como tengo 4 labels generales, entonces, bueno, esto puede ser confuso porque hay labels y label, pero labels son los nombres de las categorías, mientras que label es el nombre del dataset. Entonces voy a poner unos datos. Y esos datos pues los voy a poner de acuerdo a ciertas estaturas. Por ejemplo, pongamos 1.70, 1.90, 1.50 y 1.80. Y ahora, si vuelvo a recargar mi gráfico, van a ver que se hicieron unas barras que dependen de esos datos. Fíjense, acá hay un error y un problema que es importante en visualización de datos. Mi escala va de 150 a 190. Entonces parece como si la estatura que vale 150 no existiera. Miren, está planísimo. Eso es un error normal en las visualizaciones de datos que pueden exagerar muchísimo más el resultado de los datos. Ya ahorita vamos a arreglar eso. Pero otra cosa que podemos poner es un background color. Entonces voy a poner background color y voy a poner un color. Voy a poner un RGB. Hagamos los rojos por ahora, solo para probar. Fíjense que este background color lo tuve que poner entre como si fuera una string. Vamos a ver eso. Y ahora cambiaron el color de esta barra, ¿cierto? Yo podría ponerle un color a cada barra, pero no sé, creo que tal vez puedo ponerle un color a todas las barras en general. Vamos a ver. Sí,
no pongo solo un array, sino que pongo en realidad esto no como un array, sino así. Listo. Y ahora todas las barras tienen color rojo. Entonces perfectamente yo podría añadir otro dataset. Entonces puedo coger este objeto que está acá, ponerle una coma y añadir otro pedazo de objeto. Podría poner, por ejemplo, edades, y ahora voy a poner otros valores. Y va a cambiar para añadir ese nuevo dataset. Puedo poner, por ejemplo, un color azul a este nuevo pedazo de dataset. Perdón, verde. Azul sería así. A ver. Algo así, sería un color medio azul. Listo. Pero como pueden ver, toda la estructura del gráfico se ejecuta a partir de lo que llamamos aquí opciones. Sin embargo, las opciones implican crear un objeto supremamente complejo que a veces puede volverse enredado. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar dentro de la referencia de Chart.js cuáles son exactamente las configuraciones que yo quiero poner, y cómo esas configuraciones pues van a afectar mi gráfica. Entonces pues difícilmente en este video yo podría decirles todas las opciones y todas las configuraciones que tiene Chart.js. Lo que yo les podría recomendar es simplemente saber cómo funciona y buscar ustedes por su propia cuenta cuáles son las configuraciones que quisieran modificar. Chart.js tiene un montón de opciones. Yo podría modificar los bordes, podría modificar la animación, podría modificar cómo se escriben estas cosas, etcétera. Pero pues Chart.js implica como una forma muy flexible de crear gráficos muy normales, muy sencillos dentro del canvas. De hecho tiene estas cosas que se llaman tooltips, que pueden ver, y es una forma de que cuando yo pongo el mouse encima me muestra ciertos datos. Entonces eso es bastante interesante de Chart.js. Bueno, voy a dejar una gráfica más sencilla, voy a quitarle ese otro dataset. Y lo último que quisiera mostrarles es una cosa que tiene que ver con cómo hacer gráficos que no sean engañosos. Este gráfico es engañoso porque parece como si la estatura de 1,50, como les decía, fuera nula en contraposición a las otras estaturas. Entonces yo debería modificar mi escala para que la escala empiece en 0 y no que empiece en 150. Entonces, pues resulta que yo puedo hacer eso. Algo que puedo hacer es modificar mi gráfica. Y aquí pueden ver que hay otra serie de opciones. Simplemente lo que voy a hacer es, para mostrarles cómo se puede hacer, es copiar esta parte de opciones. Y esta parte de opciones que me la está recomendando dentro de la librería y dentro de la referencia de la librería, está modificando las escalas, está modificando el eje Y, está modificando los ticks, que sobre los ticks ya hablamos, y está preguntándome si quiero que comience en 0 los ticks, y le estoy poniendo que true. Pueden ver que esto es una cosa escalonada que está muy enredada, entonces toca entender cómo es la estructura de un objeto. Pero si guardo, mi gráfico ahora va a empezar en 0. Y como pueden ver, ahora no parece que la estructura de 1,50 fuera tan diferente en realidad de la 1,70, ¿cierto? Entonces en realidad este gráfico es mejor, porque este gráfico sí está mostrando realmente la diferencia entre las estaturas y no les está exagerando. Solo para volverles a mostrar, si yo escribiera false, pues ahora esas estaturas parece que tuvieran una distancia grandísima. De nuevo es porque la baseline o el eje Y está empezando en 150 y no en 0. Por regla general, casi que uno podría decir que casi en la mayoría de los casos los gráficos de barra deberían empezar en 0. Pero pues yo puedo crear otro tipo de gráficos. De hecho, si escribo line, vamos a ver qué pasa. Si escribo un gráfico de línea, van a ver que ahora en realidad está creando un gráfico de área. Pero como pueden ver, con Chart.js es muy fácil cambiar de gráfico, ¿sí? A ver, ¿qué otro tipo de gráfico hay? Creo que hay un gráfico de radar. Vamos a ver qué pasa si escribo radar. Bueno, tendría que cambiar las opciones de mi gráfico. ¿Qué otro tipo de gráficos hay? Hay, por ejemplo, gráficos de Py. Entonces podría simplemente escribir aquí Py y pues debería cambiar mi gráfico. El problema es que pues tendría que poner aquí un array de colores para definir qué colores quiero que haya en cada pedacito del Py. Pero fíjense que esto entonces está mostrándome algo. Digamos que para mi gráfico de Py, por ejemplo, no quiero tener escala Y, perdón, entonces quito la opción de la escala Y. Si quiero tener un gráfico de, por ejemplo, scatter, entonces podría escribir, o sea, un gráfico de dispersión, entonces podría escribir aquí, si no estoy mal, scatter, y eso cambiaría mi gráfico. El problema es que para hacer un scatter necesito dos datasets diferentes.
Entonces tengo que empezar a jugar y a modificar lo que estoy haciendo. O tal vez si escribo un gráfico de burbujas, bueno, el gráfico de burbujas también creo que necesitaría 2 datasets para funcionar. El punto es que yo puedo fácilmente cambiar, digamos, un tipo de gráfico a otro si logro entender cuál es la estructura de las opciones dentro de Chart.js. Y eso implica pues hacer unos gráficos de una manera mucho más sencilla que como lo haría con P5 desde cero, pero con la que pierdo cierto control. Entonces en visualización pues es importante saber, tener criterio acerca de cuál gráfico necesito y qué tanta complejidad necesito meter por mi propia cuenta o qué tanta complejidad puedo obtener con una librería que ya hace esas cosas por mí. Entonces lo que me queda es decirles que revisen la referencia de chart y que prueben con distintas opciones. Adiós.